¿Cuál es el papel del Estado en la economía? Hemos dicho que, considerando los supuestos de la competencia perfecta, los mercados logran la eficiencia en la asignación de recursos desde el punto de vista social. Pero cuando esa eficiencia no se puede lograr, cuando los mercados no logran situaciones que son las socialmente deseadas por una determinada sociedad, esto da lugar a intervención del Estado en la economía, intervención que puede llegar a ser de diferentes maneras. ¿Y para qué lo hace? Bueno, lo puede hacer procurando entonces que exista o llegar a niveles de eficiencia económica, ya donde por imperfecciones del mercado no tengamos esa eficiencia económica, o lo puede hacer por consideraciones de equidad, es decir, que puede ser el caso de que los mercados sí logren la eficiencia, pero como aquella eficiencia se partía de distribución de la propiedad, de la riqueza, de los factores productivos, que no entraban en discusión, no sea el socialmente deseado el resultado, o también puede ser por cuestiones de estabilidad económica o de crecimiento, ¿no? Como fue en el caso de la Gran Depresión de los años 30. Luego de la caída de la bolsa en los Estados Unidos del 29, hubo una intervención estatal muy fuerte en pos de lograr el crecimiento. Entonces, ya sea por falta de eficiencia en el funcionamiento de los mercados, por imperfecciones, por querer lograr la equidad económica, porque consideramos que la distribución del ingreso es inequitativa, para lograr la estabilidad económica o para lograr niveles de crecimiento, el Estado interviene o puede intervenir en la economía. Cuando hablamos del Estado, en el caso argentino, hay que tener claro que el Estado tiene tres niveles, tenemos tres niveles estatales en nuestro país: el Estado Nacional, las 24 jurisdicciones, 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los estados provinciales, y el tercer nivel son los estados municipales. En el caso de Mendoza tenemos 18 municipios, 18 estados municipales, con diferentes, los tres niveles estatales tienen diferentes grados de intervención, objetivos y medios de intervención, pero nosotros tenemos desde cualquiera de esos puntos de vista podemos considerar la intervención del Estado en la economía en nuestro país. Supongamos que la intervención del Estado, ya hemos visto en el caso de la eficiencia económica cuáles son las situaciones, cuáles son las diversas soluciones. Supongamos ahora que tengamos problemas con la distribución del ingreso, es decir, que sean las consideraciones de equidad las que llevan a la intervención del Estado. Hablemos un poco entonces qué sería esa equidad. La equidad sería tratar de lograr mejoras en lo que es la distribución del ingreso, y la distribución del ingreso, habíamos dicho entonces, es cómo están distribuidos los flujos del ingreso, del producido, del producto de un país entre sus habitantes. Ya habíamos dicho, habíamos hablado algo que hay que diferenciar entre flujos y stock, porque una cosa es la distribución del flujo de ingreso, pero además hay un flujo de ingreso que proviene de la distribución del stock de riqueza entre la población en un determinado momento. ¿Cómo medimos cómo está distribuido el ingreso en una determinada población en un determinado momento? Bueno, tenemos el índice de Gini y la curva de Lorenz, que son los indicadores más utilizados. La curva de Lorenz es la medición del ingreso en un país en términos gráficos, y el índice de Gini es un indicador que se arma, es un índice que toma números entre 0 y 1, y a más tienda al 0 este índice, mayor la igualdad en una determinada sociedad, y mientras más tienda al 1, mayor la desigualdad en una determinada sociedad. Y lo que van a hacer estos indicadores es mostrar la participación de diversos segmentos de la población en el ingreso nacional. Ya hemos dicho entonces que hay que tener muchas consideraciones, hay limitaciones en la medición. Cuando hablamos de estadística hay que conocer cómo está conformada esa estadística, y tenemos que tener muy claro que existen limitantes y que existen supuestos y estimaciones. Hay que saber cómo funcionan y qué es lo que nos dicen los números. Bien. Veamos entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de distribución del ingreso, lo que queremos saber en definitiva, una población, una comunidad puede ser desigual o igual, o más o menos desigual, más o menos igualitaria, y si es más o menos igualitaria puede ser igual en la riqueza o igual en la pobreza, es decir, podemos tener una comunidad
igualitaria con altos niveles de ingreso o igualitaria con bajos niveles de ingreso. Los niveles de ingreso lo que nos van a decir entonces es cómo se comporta lo que ya se denomina la pobreza. ¿Y qué es la pobreza? Estadísticamente hablando, cómo la medimos, cómo llegamos a esa medición. Bueno, es un trabajo estadístico que en el caso argentino lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, en conjunto con las oficinas de estadística de las 24 jurisdicciones, y tienen que ver con un trabajo metodológico estadístico que incluye la composición de las familias, edades, minorías, etcétera. Y vamos a ver ahora rápidamente dos publicaciones que hace el INDEC y que nos dicen cómo es la distribución del ingreso y cómo impacta eso en la pobreza y la indigencia en nuestro país. Fijémonos, primero que nada tenemos acá, este es el informe técnico de lo que se llama la encuesta de condiciones de vida, incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Es decir, que se hace una encuesta que va a medir la incidencia de estas dos variables, pobreza e indigencia, para 31 aglomerados urbanos. Bien, fijémonos, veamos rápidamente. Acá tenemos las principales conclusiones. ¿Qué nos dicen? Que el resumen ejecutivo para el primer semestre del 2020 de la encuesta que mide la incidencia de pobreza y indigencia en 31 aglomerados urbanos, primero que nada nos dice cuál es el alcance, el universo de lo que se llama la EPH. La EPH es la encuesta permanente de hogares, es esta encuesta cuyos resultados estamos viendo. Acá nos presenta el INDEC. Es una encuesta que lo que dice es que es representativa de un universo que no es el universo del total de la población, sino que representa a 28,6 millones de personas, sobre un total de cerca de 45 millones de personas que tiene nuestro país, y representa entonces a 9,4 millones de hogares. Y esta encuesta nos dice que el 40,9% de la población de nuestro país está en situación de pobreza, y eso representa un 30,4% de los hogares de nuestro país está en situación de pobreza. Y esto lo sabemos a partir entonces de una encuesta que es representativa de una determinada porción de los hogares de nuestro país y de la población de nuestro país. De todas maneras se hace una extrapolación y terminamos hablando del total del país, pero en realidad no está construido sobre el total del país, sino que es una encuesta representativa, en este caso de alrededor de 28,6 millones de personas de nuestro país. Bien, según esa encuesta entonces el 40,9% de la población es pobre, el 30,4% de los hogares de nuestro país son pobres. ¿Y qué significa ser pobre? Bueno, ser pobre significa, para un tamaño promedio del hogar de, fíjense acá, 4,10 miembros, bien, y un ingreso familiar promedio de 25.759 pesos para estos hogares donde tenemos esta situación de pobreza. ¿Por qué son pobres? Porque no logran la canasta básica total de 43.785 pesos. Es decir, que en promedio estos hogares y esta población que se la considera pobre tienen un salario promedio familiar promedio de 25.000 pesos, pero deberían, para no ser pobre, tener uno de 43.785, que ya vamos a ver de dónde obtiene el INDEC esa canasta. Eso lleva entonces a una medición que nos deja en este 40,9%. Ahora, ese 40,9% tampoco es homogéneo porque tiene dos grandes partes. Hay una línea inferior que se llama la línea de la indigencia. La línea de indigencia es cuando en promedio las familias ni siquiera logran poder tener ingresos para pagar lo que se denomina la canasta básica alimentaria. Esa canasta básica alimentaria está estaba para el primer semestre del 2020 en 17.625 pesos. Bien, pero hay un 10,5% de la población representativa en esta encuesta que tiene ingresos promedios familiares por 10.301 pesos. Es decir, que no llega a estos 17.000.
625 que necesita para no ser indigente, y por lo tanto se lo considera no solamente pobre, es decir, bajo la línea de pobreza, sino que además se lo considera bajo la línea de indigencia. Entonces, se es pobre cuando no se alcanzan ingresos para una determinada canasta básica total, y se es indigente cuando no se alcanzan ingresos para una determinada canasta básica alimentaria, es decir, ni siquiera se cubren las necesidades alimentarias promedio de una familia. En nuestro país esta situación alcanza al 10,5% de la población. El 10,5% de la población representativa de esta encuesta está bajo la línea de indigencia. Y el 30,4% entonces está sobre la línea de indigencia, pero sobre la línea de indigencia, pero bajo la línea de pobreza. Entonces, 30,4 más 10,5 tenemos el 40,9. El 40,9% de pobres de nuestro país está representado por un 30,4% de pobres más un 10,5% de indigentes. Y esto representa, en términos de hogares, el 30,49% de los hogares es pobre y está representado por 22,3% pobres no indigentes más un 8,1% de indigentes. 22,3 más 8,1 es 30,4 y 30,4 más 10,5 pobres no indigentes más indigentes es igual a 40,9% de pobres en nuestro país. Así medimos la pobreza y la indigencia en nuestro país, lo hace el INDEC, y esta es el resumen de lo que ellos obtienen. Bien, y veamos el otro indicador, que es el de la canasta básica, entonces, de la que hablábamos recién del INDEC. El INDEC nos presenta en este informe de condiciones de vida, valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, en este caso para el Gran Buenos Aires. Y esta es la canasta de la que estábamos hablando. Fíjense, tenemos la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica total mide la línea de pobreza para un adulto, su equivalente en pesos, ¿no? Y la canasta básica alimentaria mide la línea de indigencia para un adulto, su equivalente en pesos. Hoy está para un adulto en 6.082 pesos, estaba en agosto del 2020, y la canasta básica total en 14.718 pesos. Pero cuando traspolamos esto a lo que es el núcleo familiar, de acuerdo a la composición de las personas, no sumamos esto por la cantidad de personas, sino que se hacen estimaciones por núcleo familiar. Entonces tenemos que para un hogar de 3 integrantes la canasta alimentaria estaba en 14.900 pesos y la canasta básica total en 36.000 pesos. Y para un hogar de 4 integrantes, que es el número representativo que siempre es el que se termina publicando, este que tenemos acá, 45.478 pesos es la línea de pobreza para un hogar promedio de 4 personas, que es el número que mostrábamos en el informe anterior. Y ese hogar de 4 integrantes tiene un valor en la canasta de alimentaria de 18.792 pesos. Es decir, que para un hogar de 4 integrantes promedio, si se gana menos de 18.792, si lo ganaba en agosto de 2020, se lo consideraba indigente. Si ganaba entre este número y 45.478, se lo consideraba pobre. A ese hogar de 4 integrantes, si ganaban en promedio más de este número, se lo consideraban que fuera por encima de la línea de pobreza. Acá tenemos el número también para 5 integrantes. Y lo último que les quería mostrar acá es, bueno, acá tienen toda la información de cómo se llega estadísticamente, cómo está conformada la canasta, cómo están hechos los segmentos. Es interesante conocer cómo funciona. Y fíjense, la canasta básica alimentaria se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos proteicos imprescindibles para un varón adulto de entre 30 y 60 años de actividad moderada, para que cubra entonces ese varón adulto durante un mes sus necesidades, requerimientos normativos kilocalóricos y proteína. Bien, se seleccionaron alimentos y la cantidad en función de los hábitos de consumo de la población a partir de una determinada
encuesta. ¿De acuerdo? De acuerdo a los requerimientos nutricionales son diferentes según edad, sexo, actividad de las personas, se adecúan las características a cada miembro de un hogar, entonces hay que tener en cuenta esto. Y esa es la canasta básica alimentaria, rápidamente nos dice cómo está calculada, y para determinar la canasta básica total se amplía aquella canasta básica alimentaria, así que el cálculo se hace sobre la canasta básica alimentaria y después se amplía esa canasta básica a lo que es la canasta básica total, considerando bienes y servicios no alimentarios, y esta estimación se hace mediante la aplicación del coeficiente de Engel, que se define como una relación entre gastos alimentarios y gastos totales observados en la población de referencia. Así, acá tenemos, esto no hay que saberlo de memoria, pero sí hay que entender que estadísticamente hay un trabajo de fondo y que uno le puede gustar más o menos, pero lo que hay que criticar o no es la metodología estadística y saber en definitiva qué es lo que nos está diciendo una estadística cuando la vemos. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y acá lo que tenemos es el mapa del mundo de acuerdo a el coeficiente del índice de Gini. Nos está diciendo cómo el coeficiente de Gini, cómo está distribuido el ingreso país por país. Los que están en blanco no tienen datos, y los otros tenemos. Este color borrabino nos indica mayores grados de igualdad. El que sigue es este color anaranjado, digamos. Canadá, por ejemplo, y acá tenemos Australia, Nueva Zelanda, es el segmento que sigue. Después sigue este otro marrón clarito, amarillo, está Estados Unidos acá. Después viene un verde claro, acá estamos nosotros. Bolivia, y después viene el verde más oscuro con niveles de desigualdad un poco más profundo, y después tenemos países que no tenemos datos. Bien, este es el mapa. Acá pueden ver, estos son los países nórdicos dentro del segmento más igualitario. Recuerden que pueden tener igualitarios en la riqueza, igualitarios en la pobreza, y después queda investigar y estudiar cómo funciona dentro de la economía de cada uno de estos países, entonces por qué son más o menos igualitarios, en qué niveles de PBI, cuáles son estos países. En esta carrera deberían tener claro ya, mirar un planiferio y tener el nombre de cada país, saber las regiones, saber los nombres y ir teniendo una idea de la caracterización económica de cada país, porque en definitiva estamos hablando de la caracterización económica de los mercados. Bien, bueno, entonces la distribución del ingreso ha sido el origen y el porqué de muchas políticas de intervención estatal. Tenemos el ejemplo del estado de bienestar. Esto surgió sobre todo en la Europa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa había quedado totalmente destruida, y se embarcan ellos en un proceso de crecimiento económico, tanto para los países que habían ganado como para los que habían perdido la guerra. En los años 50, 60, 70 han tenido crecimientos económicos muy fuertes, y con una presencia del Estado muy importante. Ellos inventaron esto del estado de bienestar. Perdón, en realidad esto viene como corolario también de las políticas keynesianas que aparecieron allá en la Gran Depresión de los años 30, de la intervención del Estado en una economía, pero ellos dieron forma en la Europa de la posguerra a la idea de estado de bienestar, un estado presente que se encarga de solucionarles problemas básicos y de regulaciones orientadas a la mejora en la distribución de ingresos y en las condiciones de vida de la población. Por supuesto que esto también entró en crisis en los últimos años, ya en las últimas décadas podemos llegar a decir, y se ha hablado mucho de si el estado de bienestar, si se puede mantener, si no se puede mantener. Las crisis económicas, la gran crisis, la gran depresión de los años 30 dio lugar a intervenciones estatales. Después vino la Segunda Guerra Mundial, y después arrancaron una nueva oleada de crisis. Podemos un antes y un después con la crisis del petróleo, la caída del acuerdo de Bretton Woods de los años 70. Ya vamos a ver esto en detalle, eh, no es tema de este curso, pero vinieron una serie de crisis que pusieron en jaque la capacidad de los estados para
tener políticas activas de mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. Estas crisis primero impactaron fuertemente en países en América Latina, por ejemplo, y no impactaban en los países desarrollados. Después, en los años 90, vinieron una serie de crisis en los denominados mercados emergentes de Rusia, Corea, Brasil, sudeste asiático en general, México y Argentina, la última de estas crisis nos golpea muy fuerte en los años 2001-2002. También hay otro tipo de crisis, como la crisis de los .com en los Estados Unidos, distinta, bien, y después llegamos a la crisis de la subprime, crisis financiera internacional del 2008, que ya es distinta también a las anteriores y vuelve a poner en el tapete esto de el tipo de intervención que pueden tener los estados. Y ahora tenemos la gran crisis de la pandemia, donde también volvemos a hablar muy fuertemente de esto. Bien, hay una discusión sobre la eficiencia versus la equidad, es decir, se interviene en pos de la equidad, pero esto puede o no complicar la eficiencia económica vía los incentivos económicos, es decir, vía cuando las políticas de intervención impactan sobre los incentivos económicos, distorsionan incentivos económicos que impactan a su vez sobre la eficiencia. Esto puede tener una retroalimentación negativa sobre la equidad. Entonces lo que se discute es que el tipo de intervención, los grados de intervención y el impacto en los incentivos económicos, los agentes, en los incentivos económicos que llevan a la toma de decisiones para los agentes económicos, y esto genera entonces círculos virtuosos o viciosos dependiendo a quién escuchemos. La discusión está totalmente abierta y estamos en una época donde el tipo, la forma, el alcance, las intervenciones estatales en la economía es algo que está en plena discusión y ebullición.